Academia Sueca de las Ciencias entregó el Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad de los países. Acemoglu y Johnson trabajan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Robinson es de la Universidad de Chicago. Pero, ¿de qué se tratan estas investigaciones? ¿Por qué les han dado el premio Nobel? ¿Cómo lo podemos entender? Acemoglu, por ejemplo, tiene un libro fundamental firmado junto a Robinson. ¿Por qué fracasan las naciones? Ellos tienen la respuesta. Vamos a consultar con un colega de ellos, destacadísimo colega de ellos, como lo es Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Eso es en México, pero él en este momento está en Barcelona, España. Es un trotamundos. Miguel Ángel, buenos días. Buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, a ti y a toda la audiencia. A ver, ¿quiénes son estos tres caballeros? Acemoglu, Johnson y Robinson. Fíjate, son tres profesores que el Nobel específicamente dice que le están dando el premio por sus estudios sobre cómo las instituciones se desarrollan y cuál es su impacto en la prosperidad. Entonces, lo primero que conviene entender es que ellos están tratando de explicar una de las principales preguntas que los economistas se han hecho a través del tiempo y hoy en día, que es que qué diferencia a los lugares ricos de los lugares pobres. Y la respuesta de ellos, digamos, no es tanta la respuesta que dan, sino cómo llegaron a la respuesta, porque la respuesta de las instituciones, seguro que toda la gente que nos está yendo en la audiencia dice, bueno, claro que las instituciones importan. Ya había sido investigadas las instituciones como fuente de prosperidad, pero había sido estudiada desde el punto de vista de casos de estudio, porque las instituciones, como tú podrás imaginar, la gente que nos oye, es un tema muy cualitativo. Qué tan bueno es tu sistema judicial, qué tan buenos son los derechos de propiedad, qué tanta participación colectiva hay en la toma de decisiones y en el poder. Entonces hay unos rankings que se han desarrollado a nivel mundial donde uno ve, oye, cómo está el imperio de la ley, el Estado de Derecho, los derechos de propiedad en estos países. Pero esos rankings tienen el problema de que a veces los hacen al revés, o sea, agarran a los países ricos y los países ricos entonces tienen el dinero suficiente como para pagarse buenos sistemas de derecho, buenas legislaturas. Y entonces, claro, el problema que existió siempre para demostrar la importancia de las instituciones en la prosperidad es lo que se llama el problema de la causalidad. O sea, ¿los países son ricos porque tienen mejores instituciones? ¿O es que una vez que se hacen ricos pueden entonces permitirse costear y financiar mejores instituciones? Y ellos han venido con una serie de trabajos que empezaron a publicar en el año 2000, muy creativos. Te explico quizás el más creativo de todos y el que la audiencia va a entender mejor. Los españoles eran muy buenos manteniendo los récords de mortalidad de los inmigrantes españoles en la colonia. Léase soldados, curas, mercantes. Entonces ellos básicamente demuestran que en aquellos lugares donde la tasa de mortalidad era más alta, Ya. fueron lugares donde los españoles no se establecieron, sino que pusieron ahí instituciones para extraer, lo que ellos llaman instituciones extractivas. Vamos a extraer de aquí todo lo que podamos y vámonos, porque este no es un lugar en donde nos podamos quedar mucho tiempo. Y en lugares donde la tasa de mortalidad, por definición y por estos récords de los españoles, era más baja, en esos lugares había una propensión mayor a que se establecieran comunidades, que se replicaran instituciones de la colonia, y esos lugares hoy en día son más prósperos. Entonces, como ellos dicen, bueno, lo que pasó en aquel entonces con el entorno de las enfermedades es imposible que sea una consecuencia de la riqueza de hoy en día. Por eso, de alguna forma, eso demuestra que las instituciones vinieron primero de lo que vino la prosperidad, pero en realidad, como te podrás haber dado cuenta en esta breve introducción, es un dilema del huevo y la gallina. Miguel Ángel, el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Es el libro más citado, parece un libro fundamental. Orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, firmado por Acemoglu y Robinson. ¿Por qué fracasan las naciones? Ellos tienen la respuesta.
La respuesta que ellos le dan, y este es un libro de difusión que cualquiera de los oyentes puede leer y entender, ahí ellos recogen para el público que no es lego en temas de economía y no sabe de toda la estadística que ellos usaron, las principales ideas. Y la respuesta eh, es que hubo factores que llevaron a que en ciertos lugares se establecieran instituciones extractivas. Yo no sé si tú recuerdas, César Miguel, pero José Ignacio Cabruja siempre decía que cuando tú ibas al centro de Caracas y veías la Catedral de Caracas, Ujú, y tú ibas al Zócalo y veías la catedral en Ciudad de México, tú te dabas cuenta que los españoles en Venezuela montaron una cosa para rezar mientras tanto, y en ujú, México montaron una cosa que se asemejaba mucho e inclusive superaba en alguna medida las ujú, cosas que existían donde ellos venían, ¿no? Entonces las instituciones, digamos, para utilizar ese ejemplo que se establecieron en Venezuela, eran instituciones extractivas. Esas instituciones extractivas son instituciones en donde hay una élite en el poder que busca apropiarse de todas las rentas del lugar, y ahí no son lugares donde haya creatividad, donde surjan nuevas ideas, donde las nuevas ideas se protejan. Ahí no se establecieron instituciones como el Estado de Derecho, como los derechos de propiedad, como el imperio de la ley, como la propia democracia que le permite al ciudadano participar en las decisiones. Y esa, en definitiva, es la consecuencia. Yo no me voy a poner a criticar, bueno, pues uno sabía, Daron Acemoglu, César, es uno de los científicos más prolíficos en la historia, ujú. y yo no descarto que reciba otro premio Nobel en una disciplina distinta, una cosa que hizo María Curie, por ejemplo, pero Ajá, que no se sí. hizo desde En entonces. física y química, sí. Ha publicado ahora muchísimo sobre inteligencia artificial, ha entrado, o sea, que no quiero decir, a mí no me gusta porque yo que he trabajado en países en desarrollo, digamos, ¿qué hacemos tú y yo si nos dicen que el nuestro es pobre por las instituciones y que las instituciones vienen derivadas del entorno de enfermedades que había durante la época de la colonización? Y me parece, y eso es una de las críticas, y si quieres con esto entramos en parte de lo que se les ha criticado y se les critica, me parece que es una visión extraordinariamente determinista, porque ¿qué Sí. hacemos ahora tú y yo sin Venezuela? Digamos, hubo hace 500 años instituciones esencialmente extractivas que determinaron el carácter del tipo de poder que se estableció allí, que nos trajo a la situación de pobreza de hoy en día. ¿Por dónde empezamos nosotros a descomponer o recomponer ese rompecabezas, ¿no? La segunda crítica, que creo que es más importante, hay una economista, Han Yuen, que escribió mucho cómo China rompió la trampa de la pobreza, es que las instituciones a las que ellos se refieren, como ya se deben haber dado cuenta los que nos están oyendo, son instituciones esencialmente occidentales, que Ujú, son instituciones que son más comunes en Occidente, como la democracia, el derecho de propiedad, la independencia del poder legislativo, y que hay sociedades en Oriente, en el lejano Oriente, que han conseguido muchísimo progreso sin necesariamente contar con estas instituciones. Y hay lugares a los que les ha ido terriblemente mal sin que necesariamente hayan sido colonizados por los españoles o por la colonia europea, que es el centro del trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson. Entonces, bueno, ujú. son dos críticas importantes que se le hacen a lo que ellos han respondido, que la prosperidad de China hoy en día es similar a la de la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín, cosa que pareciera sugerir que, de acuerdo con su teoría, la prosperidad de China es un fenómeno temporal, Ujú. fruto de la construcción de estadísticas por parte del Estado todopoderoso. Bueno, pero de esto ya tenemos 54 años de crecimiento sostenido. Entonces, estas son como las principales tensiones, pero el premio se lo dan, César, por haber sido extraordinariamente creativos en el uso de estadísticas antiguas para romper el dilema entre el huevo y la gallina y demostrar las Ya. instituciones vinieron primero que la prosperidad. Muy bien. Con lo cual terminamos siempre llamando al señor Aristóteles para que nos resuelva el problema. Te agradezco mucho, Miguel Ángel, que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido útil. Sí, señor. El doctor Miguel Ángel Santos es economista y es el decano en la facultad en el Instituto Tecnológico de Monterrey. El señor Daron Acemoglu es turco, nació en Estambul y tiene apenas 57 años. Bueno, yo digo apenas desde mi edad, evidentemente, ¿no? Pero así van las cosas. Son las 10:35 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso yo no sé ni siquiera quién es el que viene. Ya veremos quién es, cómo se llama.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.